Bueno, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a pedir al Señor que su palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, penetre hasta nuestro corazón, discierna nuestros pensamientos, y dice la Biblia que ella separa prácticamente el alma del espíritu, nos hace entender lo que es espiritual y lo que es de las emociones. Hoy vamos a estudiar los 3 tipos de personas que acuden a las iglesias. Y quiero traer a colación una anécdota que ocurre en los países subdesarrollados, ya no tanto porque ya se han dado más avances en materia de vías, pero las vías terciarias, que es las vías que van entre un municipio a una vereda, que no están pavimentadas, en la época de lluvia se llenan de barro, y entonces los buses se entierran, y eso es una cosa impresionante. Pero en una época vendían 3 tipos de tickets para las personas que iban a tomar estos buses. Entonces habían ticket de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría. Y el ticket de tercera categoría, quien lo compraba, era consciente que si el bus se varaba en medio de ese barro, tenía que bajarse, remangarse las camisas, los pantalones, meterse entre el barro y ayudar a sacar el bus. Habían otros que eran los de segunda categoría. Ellos solamente tenían que aminorar el peso para que el bus pudiera salir. Entonces solo se bajaban y se hacían en un orillo de la carretera a observar. Y de la primera categoría eran los que no. Ellos se quedaban ahí en el bus tranquilitos esperando que el bus saliera. Y si nosotros lo comparamos con las iglesias, es lo mismo. Ahora, mi pregunta es, ¿yo soy cristiano de primera, segunda o tercera categoría? ¿Qué categoría quiere usted? ¿Qué ticket quiere? Si otro, el que dice, no, yo quiero uno de primera. El que dice, yo quiero uno de segunda, o yo quiero uno de tercera. Note cómo Jesús vino a cambiar la cultura, a cambiarlo todo, porque según la cultura, Jesús explicó, dice, mire, en este mundo, las personas que se hacen grandes y todo eso, ellos buscan servidores, gente que les haga todo. Y el Señor dijo, pero entre ustedes mis discípulos, no va a ser así. El que quiera ser el más grande, va a tener un ticket de tercera categoría. Es el que se va a bajar, se va a remangar, se va a meter entre el barro y va a ayudar a sacar adelante el bus. Así nosotros debemos entender que el Señor nos ha llamado, y dice en el libro de Lucas, capítulo 14, en el verso 25, Jesús, viendo que la gente empezó a venir en cantidades, y les dijo algo, dice, grandes multitudes iban con él. ¿Cuántas? Grandes multitudes, y volviéndose les decía, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Note que eso parece duro, ¿no? Ahora, la palabra aborrecer en la Biblia significa amar menos. O sea, si Dios no está por encima de todo esto, usted no puede ser discípulo de Jesús. Y es increíble porque lo normal de uno es que cuando la gente viene, entonces empiezan a prometerle, no, Señor, te sana, te libera, ven a Cristo, ven y todos los problemas se arreglan. Pues eso no es cierto. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo vencí el mundo. O sea, hay que entender eso porque a veces uno tiene como que la idea de que vengo a Cristo y pare de sufrir. No, al contrario, Jesús dijo algo, dijo, mire, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar? El impío y el pecador. O sea, advirtiendo de que esto es un camino emocionante, pero no es fácil. Es un camino de donde hay grandes batallas, pero también grandes victorias. Y el Señor nos prometió que nunca nos dejaría en vergüenza. Eso sí nos lo prometió. Y nos prometió que en las aflicciones, dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo te libraré. Es probable que pasemos dificultades, pero la promesa es que Él no me va a dejar tirado, que voy a salir adelante. Entonces, hoy yo quiero que nosotros miremos los 3 tipos de cristianos, así como en las 3 categorías
hay 3 tipos de cristianos. Entonces están primero los simpatizantes, están luego los creyentes y luego vienen los discípulos. Y usted hoy va a pensar, bueno, ¿cuál ticker tengo yo? ¿El amarillo, el azul o el rojo? ¿Cierto? Porque depende, aquí vamos hoy a estudiar algo. Los simpatizantes, ¿quiénes son? Son las personas que les agrada la iglesia, le agrada la alabanza, les gusta sentirse bien, pero aún no han tenido un encuentro con Jesús. O sea, puede ser que vienen regularmente, van, se devuelven, pero no han tenido un encuentro con Jesús. El simpatizante, la motivación es el estado de ánimo. Si me gusta o si estoy muy triste y necesito que Dios me ayude, entonces voy. Si de pronto tengo un problema terrible, entonces acudo. Es el estado de ánimo el que motiva a un simpatizante. Pero todavía es una persona que es guiado por los sentidos. Todo lo hace, aún la alabanza es de una manera mental, mecánica. Por eso no la disfruta. Entonces usted podrá ver que un simpatizante puede ser que sí, o sea, él está como es con la mente, no es con el corazón, como cuando una persona está enamorada. Pónganle cuidado a una persona enamorada y escucha un vallenato y uno lo ve. ¿Sí o no? Con esa pasión, o sea, esa pasión es la que uno necesita para pasar de ser un simpatizante a otro nivel en la vida espiritual. Entonces ahí nosotros tenemos que mirar, bueno, yo cómo yo disfruto la alabanza, disfruto la palabra. O para mí, Dios mío, muestre como en la misa, ¿no? ¿Cuántos iban a misa? Y uno cuando desea de la paz entre los hermanos, la mano, el rapito la mano y como que esto ya se va acabando, ¿cierto? Y eso que era cortica, pero no sabemos, como no teníamos esa conexión real con el Señor y era algo meramente mecánico, nos aburría. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, mire qué diferente. Que una vigilia, que un ayuno, o sea, uno lo disfruta, uno le gusta, porque ya no somos solo simpatizantes. Mire, el simpatizante, el pecado le es atractivo, nunca ha dejado de ser atractivo para él el pecado. O sea, puede ir a la iglesia, pero sigue pecando normalmente. Él no siente, todavía su conciencia está cauterizada, cautiva, o sea, él no puede ver que hay ciertas cosas que son pecado. Él no puede ver de pronto la fornicación como un pecado porque es que él mira que alrededor todos la practican, entonces dice, eso es normal, ¿cierto? Eso es un simpatizante, una persona que aún no ha nacido de nuevo. Ahora, si esa persona está viviendo en esta condición de pecado, es porque todavía no es consciente de que el pecado lo lleva a la muerte. ¿Cuál es la paga o la recompensa por el pecado? La muerte. Así como usted trabaja un día y le pagan tantos dólares por un día, le dan una recompensa por ese trabajo, pues el pecado también tiene una recompensa. ¿Cuál es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Mira, en Lucas capítulo 5, el verso 8 al 11, dice, viendo esto, Simón Pedro, mire, quiero que miren cómo Simón Pedro pasó de ser un simpatizante a ser un creyente. Y aquí él dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y en el verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo, Simón, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Note cómo Pedro pasa de un estado de haber ido detrás de Jesús por una necesidad terrible, porque toda una noche pescando, bregando con la economía, con los problemas que le aquejaban en casa, y de pronto él ve un milagro, de pronto él ve una sanidad, ve una liberación, ve algo extraordinario, y entonces el temor de Dios se apodera y él cae de rodillas diciendo, Señor, Señor, o sea, váyase de acá, yo soy solo simpatizante. Yo no tengo compromiso contigo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Ahora mire la respuesta de Jesús. Tal vez uno llega a un momento en la iglesia que viene una palabra y uno dice, Señor, yo como que estoy todavía en ese nivel.
que si, por ejemplo, le pregunto a las personas, si usted se muere hoy, ¿usted tiene certeza de que va a cenar con Jesús en el cielo? La seguridad, no es una duda, no es que, no, a ver, no, usted tiene que tener seguridad. Entonces, note cómo Simón, cuando él se da cuenta y se siente pecador, lo que él intenta hacer es alejarse del Señor. Pero ¿qué hace el Señor? Es lo mismo que Él hace con cada uno de nosotros hoy. Si reconocemos, Él dice, no temas. De aquí en adelante tú no vas a ser un simple hombre, un simple pescador, una persona que vas a estar viviendo para subsistir, para conseguir lo tuyo, tu comida, tu sustento diario. No solamente eso, sino vas a pescar hombres, vas a hacer algo más grande que la vida misma, vas a trabajar por algo más que los 80 años que usted vaya a vivir o 90 aquí en la tierra. Algo que cuando usted muera, trascienda. Entonces ahí le dice Pedro, no temas. De aquí en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Así que pasó de ser simpatizante a convertirse en un creyente. Y ahora vamos a ver los creyentes. Entonces, dice la palabra, creo que está Juan, si me ayuda, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabe por qué cuando una persona se convierte en un verdadero cristiano, tiene en su corazón una convicción? Dice, muchos le seguían, pero ¿qué hacía Jesús? Muchos creyeron, o sea, habían muchos creyentes, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. O sea, aún un creyente todavía le falta un nivel. Note que él pasó de simpatizante, pasaron a creyente, dice, y muchos creían en él, pero Jesús no se fiaba. O sea, el mismo Dios decía, no, este todavía le falta, todavía se me va a devolver en el camino, y muchos realmente se devolvieron. Ahora, note que Mateo capítulo 7, Mateo 7, verso 21 y 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, note que le dice, no todo el que diga Señor, Señor, sino ¿quién va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos están haciendo la voluntad del Padre? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos haciendo la voluntad del Padre? Si usted está haciendo la voluntad del Padre o se está esforzando por hacerla, denle un aplauso fuerte al Señor en este momento. Diga, Señor, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Yo estoy haciendo lo que tú me mandas. Quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos tener este paso de no solamente, Señor, yo no quiero ser un simpatizante. Ahora, a mí me impacta porque más adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque algunos en aquel día me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está escrito en la palabra de Dios. O sea, gente que puede decir, Señor, yo hice milagros, sané enfermos, eran creyentes realmente. Pero entonces, ¿qué les faltaba? ¿Por qué el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno? Porque aunque creían, tenían pecados en su vida. Y aunque ellos creían, habían cosas que no habían abandonado en su vida. Entonces, note cómo uno a veces descubre personas. No sé cuánto tiempo hace que murió un gran predicador, un hombre que tenía libros y de todo, y después de muerto se descubre que tenía un amante. Entonces, cómo se pierde todo, aún los libros de sus enseñanzas matrimoniales no servían para nadie, ya los querían, o sea, todo eso se perdió. ¿Por qué? Porque aunque hacían cosas extraordinarias, no tenían realmente un nuevo nacimiento. Note que habían creído, pero estaban haciendo cosas incorrectas. Ahora, note cómo el Señor le dice a las personas, por ejemplo, el pueblo judío, cuando estuvieron allí
claudicando entre dos pensamientos porque empezaron a adorar a Baal. Y Elías, en un momento determinado, que hace un altar y viene el fuego de Dios, y Elías pregunta esto en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y tal vez en este tiempo tenga que decirnos el Señor, bueno, ¿hasta cuándo usted va a claudicar en si yo soy Dios, sígame, o si el mundo es Dios, sígalo? Porque uno no puede andar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, porque se engaña a sí mismo. El problema no es el pastor, porque Jesús tuvo varios discípulos y uno de ellos fue Judas y se perdió, o sea, no era culpa de Jesús, sino que él nunca quiso pasar a ese nivel, porque él creía. Ahora, me impacta que la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces note cómo este paso es solo ser creyente, y hay muchas personas, mire, nuestro corazón cuando clama a Dios por la iglesia, clama por esto, porque hay mucha gente que cree, que habla de Dios, que pueden hasta predicar la palabra de Dios, pero aquí dice, los demonios creen y más respeto le tienen a Dios, tiemblan ante la presencia del Señor. ¿Cuánta gente aquí no viven pecando como si nada, como si Dios no existiera? O como si nunca tuviesen que darle cuentas al Señor de sus actos. Y todos un día, la Biblia dice, todos compadeceremos. Está escrito para los hombres que se mueran una sola vez y después van a juicio. Y en el juicio cada uno, dice la Biblia, dará cuenta de lo que hizo a Dios mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces Jesús nos habla. Ahora mire, Pedro, aquí también quiero que miremos, vamos siguiendo a Pedro, cómo iba en una escala hasta convertirse en un verdadero discípulo. Juan 13, el verso 37 y 38, Juan 13, 37 y 38, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pónganle cuidado, Pedro ya creía en Jesús. Pedro ya había aceptado a Jesús, ya lo estaba siguiendo, pero todavía era un creyente. Note cómo Pedro le dice, Señor, ya yo quiero ir contigo. Jesús iba a ir a entregar su vida en la cruz y decirle, no, tranquilito, porque antes de que el gallo cante usted me va a negar 3 veces. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Pedro maldijo a Jesús en su propia cara. Es como cuando un hombre niega a su esposa, a veces por causa de un amante, y delante del amante la insulta y le dice, no, es que yo con usted no tengo nada, yo con usted nada que ver. Esa situación la vivió Jesús. Imagínense el Pedro, el que horitas antes, Jesús, mi amigo, mi llave, mi pana, no, yo no te voy a dejar. Y cuando ve la situación fea dice, yo no lo conozco. Luego le vuelven a insistir, no conozco ese tal por cual. Y dice, y después empezó a blasfemar. O sea, a decir cosas feas de Jesús, a insultarlo, porque le decían, hasta en la manera de hablar se sabe que estaba con él. O sea, antes estaba hablando decente. Pero para que le creyeran que no andaba con Jesús, empezó a hablar como el mundo, a ser grosero. Y note cómo el Señor Jesús, ahí en este momento le dice, Pedro, tranquilo. Ahora, me impacta, mire, tal vez tú dirás, no, Señor, si yo tenía que en algún momento, yo caí, porque cuando uno peca, uno niega a Jesús. Cuando uno sabiendo que hay algo que está mal y lo sigue haciendo, tú estás negando a Jesús en la cara. Pero aún hay esperanza. Si nosotros nos esforzamos, nos mantenemos y pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es el nivel de los de tercera categoría, discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, ellos, estos locos, ¿qué? Para el hombre normal es una locura decirle Cristo va a venir a la tierra por segunda vez, igual que cuando vino la primera vez. La gente no lo creyó.
Así pasa hoy en día, decirle a las personas, mire, apártate del pecado. Ay, no. Y empezamos a veces a argumentar, nos dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, el hombre, el discípulo, es una persona reverente a la palabra de Dios. ¿Cómo usted se sienta a escuchar la palabra de Dios? ¿Usted tiene reverencia por las cosas de Dios? El discípulo es una persona que sabe obedecer. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 17, que obedecen a sus pastores, porque sus pastores tienen que darle cuentas a Dios. Usted sabía que un día, y yo sé que a ninguno de nosotros nos va a pasar, pero hay personas que en el día del juicio se van a sentar y lo que ellos van a ver es el momento en que Dios les habló la palabra para ellos específica y ellos la rechazaron. No sé, hay una película que se llama Vida después de la muerte, el Hades. Ahorita no sé en la calidad que esté, pero esa película es muy recomendable porque le muestra a usted lo que va a hacer inmediatamente usted parta de este mundo y es bíblico. No es algo que una fábula que nos inventamos. Entonces cuando nosotros entendemos esto, dice, Dios mío, un discípulo sabe que su pastor a veces le llama la atención porque lo ama. Porque un día Dios va a coger al pastor y le va a decir, usted, ¿por qué no hizo esto con tal discípulo? Hay una película que se llama Dejados Atrás. Y en esa película viene el rapto de la iglesia y todos se van. Y de pronto en una iglesia llega uno de los que venía el domingo, ¿no? Y llegó y veía todo solo y no encontraba a nadie. Cuando de pronto escuchaba como el sonido de un baloncito, ¿no? Entonces se fue a escuchar y allá encontró al pastor sentado en el piso. Y cuando él ve al pastor dice, pastor, ¿usted también se quedó? Claro, eso se aterró y empezaron a charlar y le dice, ¿pero por qué? Le dijo, fui muy liviano en la predicación. Sabía que la gente estaba mal y yo no les decía porque temía confrontarlos. Y esto también desagrada al Señor. Entonces cuando hay un discípulo, mire, un discípulo es una persona que está dispuesta a seguir los pasos del Señor. Discípulo viene de disciplina. Es una persona que aprende a orar, que aprende a leer la palabra de Dios, a depender de las escrituras, que no es una persona que depende de sus emociones como el simpatizante. Si siento, lo hago. Si no siento, no le hago. Mire cuántas jovencitas hoy en día se les han tirado la vida, sus amigas o alguien que les dijo, sigue lo que te dicte tu corazón. Simpatizante. ¿Y qué le dictó el corazón? Ennóviese. Ni es el tiempo, ni es la persona correcta. Después vienen embarazos indeseados y a sufrir. ¿Por qué? Porque sigue tu corazón, no, sigue lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay cosas que no nos gustan, pero ahí están escritas. Y si yo las hago, estoy salvando mi vida, estoy salvando mi alma. Entonces una persona que es discípulo se convierte en una persona que es reverente a la palabra, es una persona de disciplina, de oración, de ayuno, reconoce a Dios como el proveedor y lo honra con sus diezmos. Un simpatizante o un creyente cuando siente, cuando quiere, cuando sus emociones se lo dicen. El discípulo no. Ahora, ser discípulo es tener una decisión firme de seguir al Señor. Mira, Mateo capítulo 16, el verso 24, Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Amén. Entonces nos toca negarnos. Hay cosas que uno quiere, por ejemplo, ay, tan rico dormir más, ¿no? Yo conocí a Jesús en 1994 y desde 1994 siempre los domingos llegué a la iglesia a las 7 de la mañana, siendo muy jovencita, entonces a servir lo que fue. Era una iglesia que estaba iniciando también. Hoy en día ya son más de 8,000 personas en Bucaramanga, tiene sedes en San Gil, Socorro, Barranca Bermeja, tiene mucho crecimiento, pero en esa época éramos poquitos, entonces los poquitos que habían llegábamos, hacíamos de todo, y a las 7 de la mañana y luego las reuniones de la mañana, en la tarde nos íbamos a evangelizar, a ver a quién nos traíamos y casi, pues no sabíamos muy bien, pero casi los traíamos obligados a la iglesia, pero traíamos gente y llegaba a la casa a las 8 o 9 de la noche.
Esa fue mi vida desde que yo me hice cristiano. O sea, ser discípulo es morir. Cada fin de semana para nosotros es el más importante, es el servicio a Dios, porque es la oportunidad donde la gente viene a la iglesia y tenemos que atenderlo. Entonces, un discípulo es una persona que paga el precio, es una persona que tiene convicción de que Dios mira más el ser que el hacer. Es una persona que tiene la convicción de que Dios no se preocupa tanto por el que usted tenga como por el que usted sea un discípulo. Porque si usted es un discípulo, Dios se encarga de sus necesidades. Él lo prometió, eso sí lo prometió el Señor. Dijo que si nosotros buscábamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas como comida, vestido, sustento, vendrían como una añadidura. Entonces, un discípulo es una persona que está dispuesta a morir a sí mismo. Un discípulo es alguien que ha aceptado el mandato de la Gran Comisión. ¿Cuál es el mandato de la Gran Comisión? Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué la gente se siente tan sola hoy en día, tan depresiva, tan ansiosa? ¿Por qué no le sirven a Dios? Entonces sus vidas están centradas, su cabecita está centrada en sí mismos, y este mundo lo único que trae es eso, decepción. Pero cuando tú te enfocas en Dios, en servir a Él, servir a la gente, estás tan ocupado que no tiene tiempo para entristecerse, no tiene tiempo para sentirse deprimido. Así que si nosotros decidimos ver cómo el Señor quiere realmente bendecir nuestras vidas, decídase por ser un discípulo. Él nos envió, ¿a qué nos envió? A ser discípulos, no, o sea, no nos dijo, vaya hagan creyentes, vaya hagan discípulos, y toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús, o sea, todo poder, por tanto, con ese poder vayan. Así que usted no va a ir solo en sus fuerzas, sino va a ir con el poder de Cristo. Ahora, Pedro, quiero que terminemos la historia de Pedro, cómo se convirtió en un discípulo. Porque note que él pasó las tres etapas, fue simpatizante, vino a Jesús por solo una necesidad, porque quería que el Señor le ayudara en algo, luego se convierte en un creyente y termina siendo un discípulo. En Hechos capítulo 5, verso del 29 al 31, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, hay un momento en que el Señor es necesario, y empieza a dar una prédica a los que antes Él les tenía miedo y tenían la potestad de matarlo. Les dice, ustedes mataron a nuestro Cristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos y lo ha puesto por Señor de todos, el primogénito, y empieza a hablarles con una autoridad. El mismo Pedro que negó al Señor ahora está dispuesto a obedecer lo que Jesús le envió en el libro de Juan, capítulo 21, en el verso 15. Y yo quiero que aquí nosotros cerremos con esto. Mira, el Señor, cuando Pedro negó, note que Pedro en la época de creyente niega al Señor, se va triste, decepcionado a llorar. Pero cuando Jesús resucita, si aquí hay un creyente que ha determinado, Señor, yo quiero seguirte, pero le ha fallado al Señor, hoy es su oportunidad. Porque cuando Jesús resucita, ¿a quién manda a llamar? A Pedro. Y a María Magdalena, y vaya y díganle a Pedro. O sea, Jesús estaba interesado porque ya le conocía el corazón. Note que cuando dice, y no se fiaba de todos, porque él sabía quiénes no iban a seguirle a pesar de que lo viesen a él resucitado. Pero él conocía a Pedro y le dice en el libro de Juan 15, 21, cuando hubieron comido, dijo Jesús, Simón Pedro, hijo de Jonás, volvió a decirle Simón, ¿no? Caña cascada, hijo de Jonás, ¿me amas más que eso? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. ¿Cuál es una señal de que soy discípulo y amo a Jesús? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Sabes que eres un discípulo del Señor cuando estás pastoreando las ovejas? Y luego le dice la tercera vez,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro entristeció de que se dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire, note cómo el Señor le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. De cierto, digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la muerte con que había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Escuche, Pedro se convirtió en el discípulo dispuesto a entregar su vida por el maestro y lo hizo. Cuando dijo, de esto decía de qué muerte iba a padecer. Recuerde que Pedro fue crucificado boca abajo, porque cuando lo fueron a crucificar, él pidió a los romanos, dijo, no soy digno de morir como mi maestro, crucifíqueme boca abajo, y murió crucificado boca abajo. Casi todos los discípulos, excepto Juan, los 11, todos del evangelio de muertes terribles, incluyendo a Tomás, que se decía que era el incrédulo. Él murió en la India, murió despellejado, él le quitaron la piel literalmente, todos por causa del evangelio. Por eso se dice que un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir los pasos del maestro. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta mañana a decir, Señor, úsanos para cambiar esta ciudad? Hay tanta necesidad, decía alguien ayer que decía, son muertos en vida. O sea, hay mucha gente en esta ciudad que son muertos físicamente, ustedes están muertos en vida y necesitan esperanza. Y usted y yo podemos convertirnos en discípulos que vamos a transformar vidas. Tal vez usted se ponga a mirar, pero Señor, ¿yo qué? Dios conoce tu corazón y Él te creó a ti en el vientre de mamá y te hizo para que tú seas un motivo de la alabanza y la gloria de su nombre. Pero de ti depende si decides ser discípulo o si sigues como creyente o como simpatizante. Tú decides. Nadie te puede obligar. El Señor siempre hace el llamado, pero la decisión final está en nosotros. Cuando Él dijo, Pedro me ama, sí Señor, Pedro me ama, sí Señor, Pedro me ama, sí Señor. Y Él le dio las órdenes que debía hacer, pero Pedro decidía si lo seguía o no. Es lo mismo que el Señor está diciendo hoy. Tal vez uno sienta, Señor, pero yo qué, mire mi familia, mire yo dónde vengo, mire. No, pues usted es el candidato más opcionado para que Dios te convierta en un tremendo discípulo que no solo está dispuesto a seguir a Jesús, sino a dar su vida por el Maestro. Yo quiero que se ponga sobre sus pies en esta mañana.